gástrica y aspirar el contenido gástrico. Muy bien. ¿Qué otra indicación tenemos, Edo? Bueno, tenemos también para hacer un lavado gástrico cuando hay Muy bien. envenenamiento. Ya, entonces dime un ejemplo de un paciente que tú le harías un lavado gástrico. Por ejemplo, yo soy de la sierra y he visto mucho, y las personas, en especial los jóvenes, a veces, ocasionalmente, se envenenan pues con insecticidas, ¿no? Muy Allá bien, se intoxicación. enamoran y ahí es necesario, a algunos se les salva, a otros se van, pues por ejemplo un familiar mismo se fue. Como insecticidas típico en la sierra, ¿no? Sí, sí, Acá en sí. la costa se ve bastante lo que es los típicos que se quieren envenenar por depresión, no mucho se ve intoxicación por carbamatos, eso es la típica del adolescente que le encontró a la enamoradita con otro y se tomó el típico racumín. Se tomó el racumín y ahí tenemos que hacer lavado gástrico. O la señora que encontró a su esposo con la vecina y se tomó 20 clonazepam, lavado gástrico. ¿En qué intoxicación o en qué envenenamiento más bien no debemos hacer lavado gástrico? Está contraindicado hacer lavado gástrico. Bueno, ¿Quién me dice? ¿En qué intoxicación no debemos hacer lavado gástrico? Hemos dicho en sí, en intoxicación por carbamatos, por benzodiazepinas, por insecticidas, dijo Edo, pero ¿en qué intoxicación no debemos hacer lavado gástrico? ¿Quién sabe? Que también es típico de intento de suicidio. ¿En qué intoxicación? No solo intento de suicidio, sino incidental. Muchos niños también incidentalmente se toman esta sustancia. Y ahí Por no debemos hacer ácido lavado gástrico. muriático. En intoxicación por ácidos y álcalis y derivados de petróleo. Ahí está contraindicado el lavado gástrico. Álcalis como lejía, ácidos como ácido muriático, que ha dicho Solange. Lamentablemente es muy común estas señoras que les sobra ácido muriático y lo echan en una botella de Sprite. Y los niños muertos de sed piensan que es gaseosa y se toman el ácido muriático. En este tipo de intoxicaciones no debemos hacer lavado gástrico, está contraindicado porque el ácido y el álcalis al regresar por el esófago causan mayor lesión, porque estas sustancias causan lesión por irritación, causan lesión por contacto. Al tener contacto con el esófago causan mayor lesión. Entonces hacemos más daño que beneficio, porque hacer el lavado gástrico regresamos la sustancia por el mismo lado. ¿Quedó claro? Listo. Entonces, otras dos indicaciones. ¿Quién me dice otras dos indicaciones? Bajen la mano Edo y Solange para poder ver otras manos levantadas. Doctora, disculpe, Necesito... ¿puedo participar? No puedo hacer la mano, doctora, porque en la versión web no se puede. Por el Ya, a ver, navegador. dime. ¿Quién es? Ya, Bernardo. quería decir, por varices esofágicas también, doctora. Ya, cuando hay varices esofágicas es una colocación de una sonda especial. ¿Te acuerdas qué sonda fue la que dijo el doctor que había que colocar? ¿Cómo se llamaba esa sonda que dijo el doctor Luis Nieve? No, doctora, disculpe, no me acuerdo. ¿Te acuerdas que dijo algo de que se inflaba con aire, algo, te acuerdas? No. Así que como un balón, doctora, que tenía que inflar en la parte del esófago y estar ahí maniobrando para que no haya ninguna erosión y peor sangre. Ya, muy bien. Entonces, hay una... Lucero, ¿por qué está entrando Lucero? Sí, ya. Hay una sonda especial que se llama la sonda de Blackmore-Sandstacken, que es una sonda, no es la sonda nasogástrica que nosotros conocemos, la típica, sino es una sonda especial que sirve para contener la hemorragia que genera las varices esofágicas sangrantes.
El tratamiento definitivo de esta hemorragia es hacer una endoscopía y ligar las varices. Pero cuando no tenemos un endoscopio a mano, no hay un gastroenterólogo que esté instruido cerca y para contener o para estabilizar al paciente, parar el sangrado por el momento, podemos colocar esta sonda especial con un balón que lo que hace es contener o aguantar el sangrado hasta que podamos llevar al paciente a una zona, a un centro donde sí tengan este material especial para poder salvar al paciente, ¿no? Para poder ligar estas varices. Esa es otra indicación. Muy bien, Bernardo. ¿Qué otra indicación conocen? Más frecuente, Felicita. Sí, doctora, en caso de nutrición enteral, en personas que no pueden ingerir alimentos, ¿Como quién? A ver, dame un ejemplo. eh, en personas que estén intubadas, Ya. A ver, dame un ejemplo de un paciente, por ejemplo, en este contexto. bueno, en pacientes que estén en coma o en que estén intubadas. Ya, perfecto. Por ejemplo, un paciente que tenga COVID, que haya llegado mal respiratoriamente y que haya tenido suerte de conseguir una cama UCI, lo hayan entubado y necesitamos alimentarlo, ¿no? Porque no sabemos cuántos días va a estar entubado, recuperándose de su infección respiratoria. Entonces, para darle la nutrición integral, necesitamos colocar una sonda nasogástrica y por ahí le pasamos, pues no sé, el Ensure, los Molite o la nutrición enteral que el médico, que nosotros decidamos pasarle por ahí, ¿no? ¿Qué otra indicación tenemos? Sería en seguimientos en personas que tienen hemorragias digestivas. Ya, hemorragias digestivas ya lo dijeron. ¿Qué otra más? ¿Qué otra indicación más? Para prevención de broncoaspiración. Ya, ¿cómo, en qué pacientes, por ejemplo, para prevención de broncoaspiración? Bueno, personas que tienen problemas para la deglución. ¿Como quién? A ver. Mm, puede ser en personas que tienen un cáncer que sea en esófago. Ya, puede ser personas con cáncer en esófago, perfecto, que estén obstruyendo y tengan problemas en deglución, pero más frecuente que eso, ¿quiénes tienen problemas en deglución? Que ya se olvidan de deglutir, que se vuelven como bebitos que ya no saben deglutir. ¿Quiénes tienen problemas de deglución? Una de las más frecuentes indicaciones de colocación de sonda nasogástrica. ¿No? ¿Edo? Puede ser los adultos menores que están postrados también. Claro, los ancianos, los adultos mayores que están postrados, que no solo si tienen secuelas de ACV, los que tienen secuelas de derrames cerebrales, que tienen problemas ya de deglución por la misma secuela, sino los mismos pacientes con Alzheimer, demencia severa, que ya no saben deglutir y muchos se broncoaspiran porque ya paran muy dormiditos, tienen muchas secuelas, ¿no? Entonces ellos ya como ya no saben pasar, masticar, deglutir, porque ya se vuelven como niños chiquititos, necesitan colocación de sonda nasogástrica para evitar que se estén, como bien ha dicho por acá su compañero en el chat, Alzheimer, evitar que se estén broncoaspirando constantemente y regresen con neumonías aspirativas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra indicación que falte? Bernardo. Doctora, ¿sería en pacientes quemados también? En pacientes quemados que van a estar también intubados, críticos, también para descompresión gástrica, también, muy bien. Ahora, así como hablamos de las indicaciones, vamos a hablar de las contraindicaciones. Cuando no colocar una sonda nasogástrica.
Solange, puedes levantar la mano, no solo escribirme por el chat. Dime, Solange. Doctora, por ejemplo, han tenido alguna fractura de cráneo, en pacientes que tengan fracturas importantes faciales, que tengan varices esofágicas y obstrucciones de las vías aéreas. Ya, muy bien. En pacientes que tengan fracturas de cráneo, porque puedo complicar la fractura de cráneo, ¿no? Maxilofaciales, en pacientes que tengan obstrucción de las fosas nasales, porque definitivamente ahí no va a pasar la sonda. Ya, perfecto. Edo, ¿qué otra contraindicación? Atresia esofágica. Tuvieron ingesta por decir, de ácidos, de álcalis, ¿no? Sí, eso ya habíamos dicho. ¿Qué más, Edo? Puede ser también los que, bueno, los que sufren de sí, Coagulopatías. ¿Y cómo yo vería la coagulopatía? ¿Cómo sospecharía? ¿Qué vería en el hemograma bajo? ¿Qué células estarían bajas en el hemograma? Bueno, tendrían, Las tendríamos, plaquetas, muy bien, Bernardo. Claro, las plaquetas. Muy bien, Bernardo. ¿Y alguien se acuerda menor de cuánto ya está contraindicado completamente? Solange. No me acuerdo, doctora. El valor normal de las plaquetas es de 150.000 a 450.000. Menor de cuánto es contraindicación no hacer, en realidad, ningún procedimiento invasivo, pero incluido colocación de sonda nasogástrica. ¿Alguien se acuerda? Doctora, ¿sería de 150.000 a menos? Bueno, 150.000 es el valor normal, pero de menor de cuánto ya no hago el procedimiento. ¿No? Menor de 100.000 debería pensármelo 2 veces. Menor de 50.000 es contraindicación absoluta. De hecho, menor de 50.000 no hago ningún procedimiento porque menor de 50.000 el paciente ya sangra de manera espontánea. No, ni lo toco y ya está sangrando. Entonces no hago ningún procedimiento. Menor de 50.000 plaquetas ya es contraindicación de cualquier procedimiento invasivo. Acuérdense, plaquetas menores de 50.000. ¿Alguna otra contraindicación? Cuando se sospecha que hay una perforación esofágica. Perfecto, cuando sospecho que hay una perforación esofágica, Edo, porque voy a perforar más del esófago. Cuando hay esofagitis también es una contraindicación relativa. Listo, muy bien, chicos, esas son las contraindicaciones. Ahora que hablamos de las indicaciones y las contraindicaciones, vamos a hablar del procedimiento en sí. Ahora, antes de hablar del procedimiento, vamos a hablar de los materiales. Lo primero que necesito es mi sonda, entonces vamos a hablar de la sonda. La sonda tiene un diámetro. El diámetro de la sonda se mide en unas unidades especiales. ¿En qué unidades se mide la sonda? Unidades French. Centímetros. Ya, pero tienen que levantar la mano porque es que si no todo el mundo me responde. A ver, Solange que levantó la mano. Unidades French. ¿Cuánto mide una unidad French, Solange? 3 milímetros. 0.33 milímetros. Muy bien, Solange. Baja la mano, por favor. En un adulto promedio, una sonda nasogástrica de cuántas unidades French más o menos yo necesitaría? Levante la mano. Edo. Edo. Disculpe, doctora. Puede ser entre 12 a 18, porque si es 0,0 por una unidad, 0,03. Entre 12 y 16.
De hecho, Ah, ya. 14 es más o menos lo que yo siempre pido. 14 es para una mujer, un hombre promedio, de 1,60 y tantos y de peso unos 60, 70 kilos. Si tengo un hombrecito un poco más robusto, 16, y si tengo un hombre recontra obeso, pues 18. Ya es lo más o menos el promedio, 14, 16, 18. 12 si es una mujer muy menudita o un adolescente, y ya 10, 8 ya para pediátricos, ¿no? Pero un adulto promedio, 14. Ese es el número que más o menos tienen que quedarse grabados. 14 es el número que casi es el estándar, ¿no? Esto estamos hablando del promedio de un peruano, ¿no? Obviamente si se van a Alemania, pues un alemán probablemente el promedio será 16 o 18, qué sé yo. Estamos hablando de un promedio de un peruano. Listo. Entonces, mi sonda es mi material más importante. ¿Qué otros materiales necesito aparte de la sonda? ¿Edo? Creo que lo más importante es el lubricante. El lubricante. ¿Qué lubricante me ayudaría? Tiene que ser un hidrosoluble, ¿no? Para que Ya, pueda- ¿como cuál? Ay, caray. Sí. ¿Cómo cuál, pues, Edo? Si no, ¿cómo le pides a la enfermera, a la receta? Viene el familiar del paciente y te dice, doctor, dígame qué cosa compro. Lubricante hidrosoluble. ¿Pero cuál, pues, doctor? Dígame el nombre. Eso sí no me acuerdo. Eso le vas a decir al familiar del paciente. Ay, no me acuerdo. No, pero hay que estudiar todavía. Ya, pues hay que saber. Para eso estamos acá. A ver, alguien que ayude a Edo. ¿Qué lubricante hidrosoluble ayuda? ¿Solange? ¿Solange? Ah, ah, ah. Sí, doctora, un Puede ser lubricante, un Glove Blue, por ejemplo, cualquier doble. lubricante a base de agua. Puede ser desde agua sola hasta lo que normalmente nosotros utilizamos es la silocaína en gel, porque la silocaína en gel ayuda porque la silocaína también es un anestésico local y el gel está hecho a base de agua. Entonces ayuda muchísimo porque también anestesia la zona. Entonces viene genial, ayuda al doble, anestesia la zona y además lubrica. Pero si no tenemos, puede ser desde glicerina, desde agua solamente, o como dijo su compañera, cualquier lubricante, los Glove, cualquiera que la mucosa lo tolere, ¿no? Listo. ¿Qué más? ¿Qué otros materiales necesito? Anthony, si no puedes levantar la mano, escribe algo en el chat y yo te doy pase. Va a salir el punto rojo cuando escribas algo en el chat. ¿Quién era el que no podía levantar la mano? Bernardo. Y a ver, díganme, ¿quién quiere hablar? Bernardo, dime. Sí, doctora, dime si se le echa la lidocaína también, ¿no, doctora? Para Ya. al momento de... ¿Qué materiales necesito? Dijeron lubricante. Sería silicona, el material sería de silicona, doctora. O No, ¿qué poliestireno. materiales necesito para el procedimiento? Dijeron, la sonda y un lubricante hidrosoluble. ¿Qué más? A ver, Felicita, que está más atenta. Bueno, doctora, primero tendríamos que utilizar guantes. Ya, muy bien. Aparte, bueno, leí que se utilizaba un vaso de agua para que el paciente pudiera tomar y deglutir en el momento de colocarlo. Ya, eso ayuda también. También el esparadrapo para colocarlo, Para para fijar al fijarlo. tumor. Ajá. Puede ser las gasas. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Felicita, muy bien. ¿Alguien más? Felicita ha estado atenta, Felicita. Muy bien. ¿Qué otros materiales me faltan para comprobar que estoy en el lugar? A ver, Solange. Un estetoscopio. Un estetoscopio, muy bien. ¿Qué más? Una jeringa de 20. Una jeringa de 20 para también comprobar, me ayuda. ¿Qué más? Una riñonera. Una riñonera con agua para comprobar, eso lo vamos a hablar después. Listo, más o menos esos son los materiales. Listo, ahora vamos a hablar del procedimiento en sí, ¿ya? Lo primero que voy a hacer en todos los procedimientos que vamos a hablar de ahora en adelante, siempre va a ser el primer paso. ¿Qué es lo primero que debo hacer en todos los procedimientos? Lo primero que debo hacer,
Siempre. ¿Qué creen que debe ser lo primero? Lavarse las manos. Claro, ya. Antes de eso. Verificar los materiales, doctora. Antes de eso. Corroborar el paciente. ¿Quién dijo eso? Solange. Solange. Corroborar el paciente y qué más. Saber si es que necesita ese procedimiento o no. Y explicarle al paciente el procedimiento que le voy a realizar. Siempre tengo que explicarle al paciente el procedimiento paso a paso y si el procedimiento lo amerita, hacerle firmar el consentimiento informado. Este procedimiento no lo necesita, pero más adelante vamos a ver otros procedimientos que son más invasivos y sí necesitan un consentimiento informado firmado. Si el paciente está inconsciente o es menor de edad, lo hago con su tutor responsable. Le explico paso a paso y le hago firmar el consentimiento, previamente verificando que es el paciente correcto, porque sucede más de lo que quisiéramos, que por referirnos del paciente de la cama 4 y justo la enfermera lo cambió hace 10 minutos de cama, terminamos haciendo procedimientos a pacientes equivocados. Y fuera bueno que solo sea colocación de sonda nasogástrica, a veces terminan siendo cosas más invasivas. Ya han visto por las noticias y es lamentable, ¿no? Listo. Entonces, siempre informar y hacer firmar consentimiento y verificar que es el paciente adecuado. Luego de haber hecho eso, voy a colocar al paciente en la posición adecuada. Para colocación de sonda nasogástrica, ¿cuál es la posición adecuada? Manos levantadas. Para colocación de sonda nasogástrica. Solange. Y debemos retirar un poco la cabecera de la camilla. ¿Cómo se llama esa posición? Y de cúbito. Felicita, ¿cómo se llama la posición? Sí, doctora, la posición de Fowler. La posición de Fowler. ¿A qué grados está elevada la cabecera? Felicita. Sí. 45 grados, doctora. Muy bien, 45 grados. El paciente está de cúbito dorsal activo con la cabecera a 45 grados. Coloco al paciente en la posición adecuada. Lo siguiente va a ser lavarme las manos y colocar todo mi material. Verificar que el paciente no tenga prótesis dentales, nada que me vaya a obstruir al momento de colocar la sonda. Y elegir la fosa adecuada donde voy a colocar la sonda nasogástrica. ¿Cómo? Haciendo que el paciente bote aire por fosa derecha, fosa izquierda. De repente a veces el paciente tiene desviación de tabique nasal, de repente alguna coana más prominente, entonces elijo cuál es la más adecuada en el paciente que estoy haciéndole, le voy a hacer el procedimiento. Una vez elegida la fosa adecuada, preparo todos mis materiales en mi mesita, con el paciente ya colocado en mi posición Fowler, y ya me lavo las manos, me pongo mis guantes y cojo mi sonda con mis guantes limpiecitos. Con mi sonda en la mano, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Tengo que hacer una medida. ¿Qué medida hago? Solange. Tengo que medir desde la nariz hacia la oreja y de la oreja hacia la apófisis sifoides. Ya, perfecto. ¿Y esa medida para qué me va a servir? Para fijar la medida con el espadadrapo y para poder, cuando introduzcamos, hasta allí va a ir la sonda. Ya, es hasta dónde voy a introducir la sonda. Entonces, hasta ese stop, no voy a meter la sonda. ¿Ya? Perfecto. Listo. Entonces, ya dejé mi marquita hasta dónde voy a introducir la sonda.
Ahora, pongo lubricante en mi mano y embadurno la sonda en lubricante. Y voy a proceder a introducir la sonda en la fosa elegida. ¿Con qué técnica? A ver, ¿quién me explica? No se peleen, todos quieren decirme. Bernardo, que ha estado mudo. O Anthony. No recuerdo, doctor, disculpe. O Anthony. Bueno, Anthony creo que no es de ese grupo. Creo que ha entrado antes. Ya están entrando los chicos del drifting. ¿Quién quiere decir cómo es? ¿Nadie? Felicita, Solange. Sí, sí, doctora, pero no sé cómo se llama la técnica que es ir introduciendo, ¿no? Así. Explícamelo. Y Edu, a ver, explícamelo, Solange. No sé cómo se llama la técnica, pero sería ir introduciendo, ¿no? El orificio romo el orificio de la sonda lentamente, ¿no? Que esté bien lubricado para que no lesione ninguna parte de la mucosa. Ya, entonces voy introduciendo de manera circular, lentamente, y voy a tener dos stops. Voy a tener el stop en la coana y el segundo stop cuando paso de la orofaringe hacia el esófago. Ya, tengo dos tipos de pacientes. ¿Me estás escuchando, no, Bernardo? Ya que te habías olvidado de la técnica. Sí, doctora, sí, lo escucho. Tengo el paciente despierto que me va a colaborar y tengo el paciente que no, que está con trastorno del sensorio y el paciente que es un anciano que está dormidazo. Entonces, si el paciente está despierto y me colabora, como bien dijo Felicita, puedo tener un vaso de agua y yo le doy a tragar un traguito de agua y le digo, señora o señor, traga el agua y pase el fideos. Entonces, el paciente al hacer el ejercicio de deglución va a pasar la sonda hacia la zona del esófago sin dudar, porque al deglutir, de todas maneras la sonda va a pasar por ese lado. ¿Me entienden? Ahora, si el paciente no está consciente y no te va a colaborar con ese ejercicio, tú solamente le pones la cabeza más hacia atrás y le pasas la sonda. Lo que puede ocurrir en esos pacientes, y ocurre bastante, es que no pasa y la sonda se mete hacia la boca y se enrolla en la boca. Entonces, con un pajalenguas observas a ver si se quedó. Si se quedó así, simplemente retrocedes, vuelves a poner la cabeza para atrás y la metes. No te va a colaborar porque está con trastorno de conciencia, pero también a veces es un beneficio porque no se mueve tanto. Entonces, simplemente tienes que tener cuidado, nada más. Entonces, una vez que ya crees que introduciste todo, vas a comprobar que estás en estómago. Hay 3 maneras de comprobar que estás en estómago. Díganme las 3 maneras. Solange, dime una. Con el estetoscopio. Ya, ¿qué hago con el estetoscopio? ¿Qué introduzco para que suene? Introducimos aire con la jeringa de 20 o 50 mililitros y vamos a escuchar Voy a escuchar un burbujeo poniendo el estetoscopio ¿dónde? en la epigástrica. En el epigastrio, muy bien, eso es una técnica. ¿Quién me dice otra técnica? Bernardo, ¿eso sí te acuerdas? No, solo me recordaba que también el estetoscopio sirve para saber si lo mismo, pues que ahí si se escucha burbujas, hay otra técnica. ¿Qué técnica crees que podría ayudar? la Con una aspiración también. Aspirar, ¿qué aspiras y qué tiene que salir? Jugo gástrico sería, doctor. Muy bien, esa es otra técnica. Aspiras y sale jugo gástrico. Si sale jugo gástrico, estás en el estómago. Perfecto, esa es otra técnica de comprobar. Tercera técnica para comprobar. Edo, felicita. Edo, felicita. ¿Alguno la tercera técnica para comprobar? Edo, felicita. ¿No? Solange. Bernardo. Con la regadera. Doctora,
Sería por contraste también, que le inyectamos un tipo de contraste y en la radiografía sale. Bueno, no contraste, pero sí en la radiografía puedo pedir una radiografía y en la radiografía se ve la punta de la sonda en el estómago. Pero esta técnica no se usa mucho pues porque cuesta y hay que estar movilizando al paciente. Y hay otra más fácil, hay otra de una riñonera. A ver, Solange, ¿me estabas diciendo? Con agua ponemos el pelo del orificio en el agua y vemos si, como hay un vacío también en el otro extremo. Ya, pongo la punta de la sonda en una riñonera con agua. Si salen burbujas, ¿qué pasa? ¿Está bien o está mal? No me acuerdo, pero creo que sí está bien si salen burbujas. ¿Qué? A ver, piensa, en el estómago, ¿qué hay? No debe salir burbujas. No debe salir burbujas porque en el estómago hay jugo gástrico. ¿Dónde sí hay aire? ¿Dónde sí hay un montón de aire? ¿En los En los pulmones, doctora. Entonces, salen burbujas de aire, ¿dónde me fui? ¿Ah? A la tráquea. Entonces, me salgo rápidamente y vuelvo a colocar. ¿Entendido? Si ya comprobé que estoy en estómago, fijo mi sonda y ahí quedó. Complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de colocación de sonda nasogástrica? Felizmente las complicaciones no son tan severas y las más frecuentes son las menos severas. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes, Solange? Causar una erosión o una lesión. Lesión de mucosa nasal, una pequeña epíxtasis, eso es lo más frecuente. No muy severo. Lo menos frecuente, pero más severo. Ruptura de esófago, doctora. Ruptura de esófago, menos frecuente. Sangrado gástrico. ¿Qué más? Edo, Felicita, otras complicaciones. ¿Se fueron? ¿Están? Sí, doctora, puede ser hemorragias. ¿Hemorragias de dónde, Felicita? Hemorragias del tubo gástrico, del tubo digestivo, ¿no? Del tubo digestivo, Esófago. ya le había dicho Bernardo, ¿qué otra cosa más? Lo que usted dijo que si vamos a la tráquea, ¿no? Va a haber tos, enrojecimiento y Sí. también va a haber, ¿cómo se llama? Salida de aire. Ya. ¿Qué más, Edo? ¿Otra complicación? Si por A o B se dan las rupturas de las, ¿cómo se llama? De algunas varices esofágicas que se puede, que tienen. Bueno, si hubiese varices, puedo romperlas. Si hubiese fractura de cráneo, puedo desestabilizar la fractura. Ya ahí solamente si hay algo, pues, de antemano, ¿no? Felizmente que lo más frecuente es lo menos grave, ¿no? Una otitis media. Y infecciones como otitis, faringitis, sinusitis. Bueno, chicos, ya están 20 personas en la sala de espera. Ahora ahí aclaramos las dudas en el briefing que entramos ahora, ¿ok? Gracias por su atención. Gracias, Nunca doctora. entró Johnny Torres. Ahí, Gracias, doctora. Gracias. Quédense acá en la sala. Volvemos, doctora. No, quédense acá en la sala, quédense. Ay. Quédense en la sala. Bajar la mano. Buenas tardes, chicos. Esperamos un rato que se conecte el resto. Les vamos a dar 5 minutos de tolerancia. 12:30 paso lista y avisen a todos sus compañeros. 12:30, incluso los que no entraron a la práctica, que son Fiorella Moreno y Johnny Torres. Tienen la oportunidad de tener la nota del briefing, aunque sea ahora. ¿Okay? Doctora, Sí. doctora, buenas tardes. Le habla Miriam. Doctora, me comuniqué con Fiorella Moreno. Me dijo que iba a justificar la próxima semana su inasistencia, tenía percances familiares, problemas de salud. Bueno. Más otra cosa no me especificó, le dije que de todas formas que entrara. Y Sí. Johnny Torres tampoco ha entrado. Ojalá que aunque sea entre ahora el briefing para que tenga una nota. Tomar lista. Ver aún. Judith Beraún, locación de sonda nasogástrica y
¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Perfecto. Después vamos a aclarar dudas. ¿Se escucha bien? No, doctora. Todavía no se escucha, doctora. Es que todavía no estás hablando. ¿Se escucha ahí? No, pero No, doctora. No. ¿Puso compartir audio? A ver. Bueno, comparte pantalla abajito a la izquierda. Es para compartir audio. Gracias. A través de un orificio nasal hacia el estómago. Ahora sí, doctora. Este procedimiento se encontraría indicado para la nutrición enteral en aquellos pacientes que conservan actividad peristáltica Quiero pero sean regresar y- incapaces de ingerir alimentos por vía oral. Vamos a regresar. Ya. Ahora sí. Gracias. Que me ayudó. La técnica de colocación de sonda nasogástrica es aquella que busca comunicar la cavidad digestiva con el exterior, a través de un orificio nasal hacia el estómago. Este procedimiento se encontraría indicado para la nutrición enteral en aquellos pacientes que conservan actividad peristáltica pero sean incapaces de ingerir alimentos por vía oral, con menor frecuencia para llevar a cabo la descompresión gástrica en casos de oclusión, pancreatitis y otras urgencias médicas, y finalmente para el lavado gástrico requerido en casos de intoxicación o hemorragia. Dentro del material se requiere una sonda, en las cuales existen de distintos materiales, siendo las de polivinilo, silicona o poliuretano las que se usan con mayor frecuencia. A menudo, una tipo Levin con un French de 14 unidades suele ser suficiente. El lubricante hidrosoluble para ser reabsorbido en caso de entrar en contacto con el árbol bronquial, un par de guantes, una jeringa de 20 a 50 mililitros, estetoscopio, bata limpia y tela adhesiva. Al iniciar el procedimiento se le debe explicar al paciente en qué consiste la técnica que se llevará a cabo y solicitar su colaboración. En este caso, la colocación de la sonda es llevado a cabo en una sala de curaciones, siendo importante asegurar la limpieza, iluminación y orden del lugar. El sujeto que colocará la sonda debe lavar sus manos con la técnica adecuada previo a la colocación de la misma. Y para la colocación de los guantes, los cuales no necesariamente deben ser estériles, un ayudante puede presentarlos durante el procedimiento. En este caso, se preparará un campo estéril para disminuir el riesgo de contaminación, aunque tampoco es obligatorio. Para determinar la cantidad de sonda que se debe introducir al paciente, con la misma se medirá la distancia que va desde la punta de la nariz del paciente hacia el lóbulo de la oreja y de ahí a la apófisis xifoides del esternón, siendo enrollada en la mano de quien la colocará. Algunas sondas pueden presentar marcas que sirven de orientación para realizar esta medición. Una vez lubricada la sonda, será introducida por el orificio nasal elegido, aquel por el cual el paciente ventile mejor, verificando su permeabilidad. Se le puede pedir al paciente que incline la cabeza hacia adelante para disminuir el riesgo de náusea. En este momento se introducirá la sonda con ligeros movimientos suaves rotatorios. Al encontrar resistencia en las fosas nasales, se continuará introduciendo, asumiendo que se ha llegado hacia el orofaringe. En este momento, la náusea puede presentarse y se le pide al paciente que degluta. Al llegar a la marca, terminando en la nariz, esta debe ser fijada hacia la misma del paciente o, en su defecto, hacia el rostro del paciente.
Finalmente, se deberá verificar que la sonda haya llegado a la cavidad gástrica. Para ello, existen diferentes métodos de comprobación. Se podría aspirar el contenido de la misma. De este, siendo amarillento, podría sospecharse de contenido intestinal. Alternativamente, se puede inyectar aire hacia la misma mientras se ausculta el epigastrio. Al escuchar un burbujeo, se puede asumir que la sonda ha llegado a la cavidad gástrica, dando por terminada este procedimiento, culminando con la colocación del sello de la misma. Algunas complicaciones son las que se presentan en pantalla y cada una tendrá su manejo respectivo. Ok, chicos, esto es un video bastante sencillo que un poco resume y les da la imagen de lo que es el procedimiento que hemos hablado muy detalladamente en cada grupo de práctica. Esto es un procedimiento bastante sencillo con una técnica bien clara que hemos hablado con cada uno de ustedes. Elegir muy bien, siempre recordar que en todo procedimiento hay que primero explicar al paciente el procedimiento, si es necesario hacer firmar el consentimiento informado e identificar correctamente al paciente. Luego, seguir paso a paso la técnica que hemos repasado con este video, que es lo mismo que hemos conversado, pero ahora lo hemos graficado de una manera mucho más visual para que ustedes puedan ya verlo de manera directamente. Claro que lo ideal sería hacerlo con el maniquí, con la maqueta que tenemos en la universidad, que es lo que normalmente hacemos cuando no hay pandemia. Tenemos una maqueta donde hay un paciente y en la boca colocamos la sonda para que ustedes sientan el stop, para que ustedes vean hasta dónde lo metan, para que ustedes metan la sonda, para que ustedes midan y hagan toda la técnica en vivo y en directo, pero claro, tenemos que adecuarnos a la nueva normalidad. Entonces, esta es la manera de que ustedes aprendan, aplican la técnica, de que más o menos puedan aprenderlo, lo fijen, lo recuerden. Por eso es que les he estado preguntando tanto dentro de los grupos, porque lo importante es que ustedes aprendan la técnica para que luego en la recuperación solo lo hagan en el maniquí y sea mucho más rápido la aplicación de los contenidos, porque si vamos a tener la recuperación va a ser algo muy rápido en muy poco tiempo. Entonces ya tienen que venir sabiendo las técnicas, sabiendo la posición Fowler, sabiendo que se elige cómo se elige la fosa nasal, que hay la técnica, primero se mide de la nariz a la punta, a la oreja, al babillón de la oreja y de la oreja a los apéndices sifoides, y luego va con movimientos circulares hasta la marca donde yo he dicho si el paciente está despierto, que degluta, si el paciente no está despierto, teniendo cuidado que no se enrolle en la boca. Entonces, todo eso que hemos hablado es lo que han visto en el video, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar para, en el momento de recuperar el maniquí, lo realicen, y a la hora que ustedes van a hacer los videos que le hemos pedido también que lo hagan, si eligen colocación de sonda nasogástrica, también lo grafiquen ahí, en un maniquí, en un peluche, en lo que ustedes elijan, para que ustedes practiquen la técnica, cómo es lo que se debe de hacer. Esto no es un procedimiento muy complicado. Como vieron, las complicaciones no son tan severas, por así decirlo. Las más comunes no son tan severas y las menos comunes que son severas pues son bien raras, felizmente. Lo más importante es comprobar, estar 100% seguros que estamos en estómago, porque ahí las complicaciones vienen cuando nosotros dudamos que estamos en el estómago y aún así mantenemos la sonda nasogástrica en ese lugar. Porque claro, yo he visto, por ejemplo, la típica, ¿no? Sí, está en el estómago y después pasas alimento a la tráquea y el paciente cuando le pasas alimento, todo se pone azul. Estás pasando alimentación hacia el pulmón, el paciente le estás causando una neumonía brutal que lo va a llevar a una sepsis. Entonces, no, uno tiene que estar bien seguro de dónde está. O al paciente, no pasa, doctora, no pasa la comida, no pasa la alimentación, la sonda está bien enrollada en la boca. Entonces, uno tiene que estar seguro que está en el lugar de estómago antes de fijar la sonda. Tiene que estar bien seguro que ya está en lugar. No sé qué preguntas, dudas tengan ustedes de este procedimiento. ¿Alguna pregunta que surja de alguno de ustedes?
pueden levantar la mano y preguntar algo que les haya, alguna duda que les haya surgido del video o de la misma práctica que hayamos tenido. Doctora, sí, quería saber qué tipo de lubricantes utilizaría. Como dijimos en la práctica, cualquier lubricante a base de agua. Lo que nosotros más utilizamos es la silocaína en gel, porque es, aparte de ser lubricante, es un anestésico local. La silocaína adormece un poco la garganta del paciente, entonces viene súper bien, pero podemos utilizar desde agua que resbala, hasta glicerina, hasta cualquier, incluso estos lubricantes que se utilizan para relaciones sexuales como Lub Lub o cualquiera que tengamos a la mano. Cualquier lubricante a base de agua sirve, pero lo que es más adecuado es la silocaína en gel, porque la silocaína es un anestésico local, entonces ayuda también a que el paciente adormezca un poco la zona de la mucosa bucal, la zona de la garganta, para que después no haya tanta irritación posterior a la colocación de la sonda. Entonces tiene doble función, entonces es la que mejor viene. O todo claro o todo muy confuso que no entienden nada, que no quieren Sí, preguntar nada. doctora. ¿Ninguna pregunta, chicos? ¿Todos han entendido muy bien el procedimiento? ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Todo entendido? ¿Están o no están? Sí, ¿Están? doctora, todo claro. Sí, doctor. Doctora, buenas. Sí, dime, Edo. En el video que se observa se ha hecho, realmente se ha puesto la sonda, ¿no es así? Entonces, Sí, en el video realmente se ha puesto la sonda. De hecho, y hemos visto que no, que ha tenido lugar de paciente, por ejemplo, no se ha habido alterado, es que ha tenido una posición adecuada, que es porque hay veces que le da náuseas, así es, alguna reacción nos produce, ¿no? Pero en el caso que lo vimos todo tranquilo, entonces, depende del paciente, ¿no? En este caso parece que ha sido un compañero de clase, ¿no? La verdad es que cuando yo era estudiante, era así, era la nota de prácticas, tú te pones a tu compañero, el compañero te pone a ti, bajo supervisión médica, ¿no? No teníamos, como ustedes tienen maquetas en la universidad, en esa época yo no tenía maquetas en mi universidad, y nos aprendíamos a poner inyectables, nos poníamos vías unos a los otros y nos poníamos zonas nasogástricas los unos a los otros. Era súper fastidioso, pero claro, por la nota era ya, yo te pongo y tú me pones. Y mi compañera me puso y yo le puse la zona nasogástrica. Sí es un poco fastidiosa, genera un poco de náuseas, pero en ese caso parece que el compañero, pues no sé, venía mentalizado, le dijeron es para un video, respira por la nariz, qué sé yo. Pero sí depende de cada paciente, ¿no? Depende de cada paciente. También depende qué tan nauseoso eres, ¿no? Hay pacientes que tienen el reflejo de las náuseas muy poco desarrollado y no les da náuseas nada, ¿no? En realidad. sí, doctora, pero se observó de que no estaba en 45 grados el paciente, estaba en... No, estaba bien sentado. Bueno, en realidad la posición adecuada es con la cabecera en 45 grados porque eso facilita a que haya un mejor ángulo para que entre directamente al esófago. Ahora, él lo hizo bien sentado, pero esa es la técnica correcta, ¿no? De que lo puedas hacer de la otra manera, lo puedes hacer, pero la técnica adecuada para que te facilite mejor la entrada de la sonda es con la posición Fowler, con la cabecera en 45 grados. Perfecto. No es que les esté diciendo que ustedes se pongan la sonda los unos para los otros para el video, para nada. No quiero que hagan eso porque al contrario, no quiero complicaciones aquí tampoco. Sin supervisión médica, mejor no intenten nada. A ver, por aquí dice. Alguien escribió en el chat, doctora,
Soy Gerardo Pacheco, mil disculpas. Sí, no te preocupes, Gerardo, ya te tomé en cuenta en la lista. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? Doctora, una pregunta. Sí, Cristian, dime. En el caso de que el paciente tenga un traumatismo con la sonda nasogástrica, ¿no? Sí, Eh, traumatismo, depende del tipo de traumatismo. Si hay un ligero sangrado, sacar, y si es ligero, tratar de entrar por la otra fosa, ¿no? Si hay un sangrado muy grande, evidente, ya no lo intentes más. claro, un traumatismo en la trompa de Eustaquio. Sí, Eh, claro. Ahí sí ya no lo intentes más. Y ahí ya se tendría que hacer, si es que es muy necesaria la colocación de sonda, hacerla bajo guía endoscópica. Muchas veces, a veces, tenemos que mandarlas bajo guía endoscópicas incluso. A veces tenemos pacientes con tumores que están subocluyendo, doctora, no pasa la sonda, y algunas sondas las pedimos hacer con guía endoscópica. Y ponemos sondas más delgadas con guía endoscópica. Ahora tenemos el endoscopio que ayuda muchísimo. Entonces, cuando son colocación de sonda difícil, la pedimos que la ponga el gastroenterólogo con guía endoscópica. Dime, Liliana. Doctora, una consulta. ¿Ha habido o ha visto usted algún caso en el que le han estado poniendo la sonda y de repente el paciente ha vomitado o se ha generado alguna otra complicación? O sea, ¿ha habido algún caso así por vómito? Bueno, la verdad es que como les dije en la práctica, las complicaciones más frecuentes son náuseas, más que vómitos, muchas náuseas les da, náuseas, un poco de epíxtasis algunas, si es que más que nada cuando la mucosa nasal está seca, si tú lubricas bien no hay tanta epíxtasis, un poco de irritación en la mucosa nasal. Vómitos directamente no he visto pacientes que les da arcadas, pero felizmente la mayoría se aguanta. Lo que más he visto si es que alguna vez le han tenido que poner sonda nasogástrica a un niño despierto, eso es un parto hoy, como suturar a los niños despiertos, uff, qué sufrimiento, hay que amarrarlos, o los pacientes que están desorientados pero con delirio y no quieren y se quieren arrancar la sonda. Es terrible, esos pacientes que se te quieren jalar, no se dejan, eso es terrible. A veces ya mejor no colocárselas porque igual se las pones y después se las arrancan. Entonces, a veces ni se las indicamos porque igual va a estar alterado y al momento lo sueltas y se la arranca y al momento de arrancársela se lesiona también. Entonces, a veces hay que pensar bien también cuando lo indicas si va a ser útil, no todo el rato, ¿no? Ah, ya, ok, gracias. Doctora, usted mencionó también la colocación de la sonda en un paciente inconsciente. Sí, claro, en pacientes, como dijimos en el ejemplo, ¿no? En pacientes intubados, que ya aseguraste la vía aérea, que va a estar en unidad de cuidados intensivos mucho tiempo y necesitas darle nutrición enteral. En esos pacientes les vas a colocar la sonda nasogástrico ya intubado, ya inconsciente, ¿no? O pacientes ancianos que están con demencia, están dormidos, todos soporosos, y les vas a colocar la sonda nasogástrica, por ejemplo, secuelados con ACV, con secuelados de derrames cerebrales. Entonces ellos generalmente vienen con el sensorio deprimido, no vienen con Glasgow bajo de 11, de 12, no para intubar, pero vienen con sensorios deprimidos, están medio dormidos y a ellos les colocas la sonda nasogástrico y están medio dormidos, ¿no? Ahí no colaboran en lo que es deglutir, pero ahí tú usas la técnica esta de ir de manera circuleando y con la cabeza hacia atrás introduces la sonda como habíamos dicho, ¿no? ¿Edo? Sí, doctora. Cuando usted habla del término circuleando, esto nos quiere decir que tenemos que rotar la sonda, hacer girar la sonda así con las yemas de los dedos, en ese sentido, o uno tiene que estar sin rotar la sonda, sin hacer girar la sonda. No, con esa, como hicieron en el video,
con pequeños movimientos circulatorios, o sea, no directo hacia adentro como si fuese una lanza, sino ir tanteando hacia adentro, pero con ligeros movimientos rotatorios. Ah, ya. Como si estuvieses metiendo una tuerca que tú tienes que ir como circularmente. Ah, sí, ya, claro, ahora sí entiendo. Ya así, ligeramente rotatorio, ligeramente, tampoco todo circular así, pero ligeramente rotatorio como para ir avanzando, como empujando, pero ligeramente rotatorio. ¿Entiendes ahora sí? Sí, doctora. Una pregunta. ¿Ha visto caso usted o ha escuchado algún estudiante, algún profesional que se haya puesto su propia sonda? Uno mismo no he visto, pero seguro que habrá alguno. Seguro, pero no, yo no he visto. Pero no me sorprendería. No sé, salió en las noticias que algunos sus compañeros le hicieron su propia apendicectomía y él colaboró, no sé. Hay tantas cosas que se escuchan en las noticias que no me sorprendería. Pero yo no he visto. Ah, ya, gracias. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, voy a llamar la lista de salida mientras piensan las preguntas y ahí al final de que tome lista, si es que hay alguna otra, me van diciendo. Veraú. Presente, doctora. Camayo. Cañizares. Presente, doctora. Cardoso. Presente, doctora. Esa botella que le dan de nutrición a este paciente. A ver, la nutrición enteral que nosotros indicamos depende de los nutrientes necesarios del paciente, depende de lo que el paciente, la patología del paciente y lo que el paciente necesita. Si el paciente, depende por qué el paciente necesita la nutrición enteral. Normalmente, y las condiciones previas que tiene el paciente. Por ejemplo, si un paciente es hipertenso, diabético, va a ser una nutrición que sea hiposódica, hipoglúcida. Generalmente cuando está intubado si es por una patología respiratoria, vamos a necesitar que tenga mucha proteína, y si el paciente no tiene una contraindicación de recibir proteínas, porque si el paciente, por ejemplo, tiene daño renal o daño hepático, tratamos de no darle mucha proteína. Entonces, es individualizado del paciente, evaluando los requerimientos del paciente. Si el paciente tiene insuficiencia renal, hepática o cardíaca, tampoco podemos darle mucho volumen porque lo vamos a llenar de líquido. Entonces, la nutrición enteral, o sea, la nutrición al estómago, es por sonda nasogástrica darle alimentación. Depende también de lo que podemos gastar. Puede ser desde dieta licuada, la misma dieta que tú recibes en tu comida, la licuamos y la metemos por sonda, con que tenga más proteínas, más cosas. Puede ser que tenga más proteínas, Ensure, estas que venden preparados, batidos, Ensure, Osmolite, que me va a ayudar, o hay otras nuevas que para patologías pulmonares como Pulmocare, para diabéticos como Glucerna, etcétera. Y esas son las que ayudan y esas van por sonda nasogástrica. Ahora, si tú te refieres hay otras que son nutrición, esas son nutrición enteral, hay otra que se llama nutrición parenteral, que es nutrición por vena, pero esta estamos hablando de nutrición enteral, que es para la nutrición al estómago, ¿ok? Sí, y eso depende de las necesidades y de los antecedentes del paciente, y es individualizado. Eso lo indica el médico y muchas veces con ayuda del nutricionista también. ¿El médico especialista? Ajá, el médico especialista con ayuda del nutricionista muchas veces. Doctora, Edo. Sí, Edo, dime. Quiero pedir un favor, voy a salir un ratito de una situación. ¿Me puede dar permiso, doctora? Disculpe. Sí, no hay problema, ya estamos terminando la sesión, Edo, no te preocupes. Si no hay más dudas, sí. ¿Alguno más tiene alguna otra pregunta? Doctora. William. Sí, William, sobre el consumo de la ingesta, ¿no? De lo que son fármacos, o bueno, en lo que hablamos en lo que es la clase. No me quedó claro si está contraindicado, porque se dijo que era sobre la lejía, ¿no? Y se habló sobre los fármacos benzodiazepínicos que el paciente, pues, ¿no? Puede llegar a tener una sonda nasogástrica, pero
en otros casos también estaría contraindicado, o No, porque dijimos tengo entendido que que en sustancias ácidas también, en cáusticas. intoxicaciones de fármacos sí está indicado. Dijimos que la única intoxicación que está contraindicado es en la intoxicación por ácidos, álcalis o derivados del petróleo. Ácidos como ácido Ah, ya, muriático, ok. álcalis como lejía o derivados del petróleo. Incluso uno de tus compañeros, Edo, que acaba de salir, dijo, por ejemplo, muy común en la sierra donde él vive es la gente que se intoxica por pesticidas, ¿no? Que de repente trabaja en el campo y por ahí con pesticidas, ¿no? Eso también es, esos pesticidas, no es ácido ni álcalis, esa intoxicación amerita un lavado gástrico y eso no es contraindicación. Solamente intoxicación por ácidos, álcalis y derivados del petróleo es contraindicación. Los demás intoxicaciones tienen más bien indicado lavado gástrico. ¿Entiendes, William? Sí, sí, doctora, tenía esa duda, disculpe, gracias. Está bien, no, está bien está bien. Si no has entendido, puedes hacer la pregunta. Al contrario, chicos, a mí no me molesta que pregunten. Al contrario, me molesta que se queden con la duda. Ustedes tienen que entender una cosa muy bien. Ustedes están en pregrado, son alumnos, estudiantes de medicina. Es el momento de equivocarse. Nadie se va a burlar. Al contrario, si ustedes se quedan con esas dudas ahora, van a arrastrarlas para externado, para internado. Peor, les va a dar más vergüenza cuando sean internos. Si se quedan, siguen quedando con esa duda, les va a dar mucho más vergüenza cuando sean residentes y cuando sean asistentes, peor. Y ya esos errores van a causar muertes. Los errores de los médicos cuestan vidas. Entonces, duda que tengan, duda que hagan. Yo personalmente no me molesto. Al contrario, prefiero que me pregunten y aclaren esa duda antes de que se la sigan quedando y sigan arrastrándola para el resto de su carrera. Está perfecto que preguntes, William. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, damos por terminado la sesión. No olviden que la próxima semana les toca a ustedes otra vez con el doctor Urquizo y ya conmigo será en 2 semanas. Igualito, en la misma sala.